Buenos días muchachos, entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver los ciclos alcanos. Recuerden, los ciclos alcanos son estructuras con figuras geométricas, así como la ven en el video, ¿cierto? Entonces, este sería el ciclo propano, esta sería la figura del ciclo propano, esta es la del ciclo butano, esta es la del ciclo pentano, esta es la del ciclo hexano, ciclo heptano, ciclo octano, ciclo nonano, ciclo decano, ciclo dodecano, ciclo tetradecano. O sea, esta tiene 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, 9 lados, 10 lados, 12 lados y 14 lados. Esas serían las figuras con las que vamos a trabajar hoy. Entonces, es lo mismo, vamos a trabajar con los mismos radicales que veníamos trabajando anteriormente, que sería el metil, el propil, el etil y el isopropil, con esos 4 que veníamos trabajando anteriormente, ¿cierto? Y va a ser el mismo proceso. Entonces, vamos a hacer los dos procesos. Cuando me dan el nombre y cuando me dan la estructura, ¿cierto? Entonces, cuando me dan la estructura para nombrarla y cuando me dan el nombre para realizar la estructura, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer primero el primer paso cuando me dan el nombre para hacer la estructura, ¿cierto? Bueno, ahí tengo el nombre para hacer la estructura. Entonces, me dice que realice la estructura de un etil, 2 metil ciclohexano, ¿cierto? Entonces, yo lo primero que tengo que buscar en las figuras que tenemos en la guía, ¿cuál sería el ciclohexano, ¿cierto? ¿Cuál sería el ciclohexano, ¿cierto? Este sería el ciclohexano. Entonces, yo me voy a la guía y miro cuál pertenece en la guía, cuál pertenece la figura al ciclohexano, ¿cierto? Entonces, una vez concretado la figura, entonces vamos a hacerla. Entonces yo llego acá, el ciclo hexano. Llego acá, el ciclo hexano. Entonces ahí ya tengo la figura, ¿cierto? Ahí ya tengo la figura del ciclo hexano. Ahí ya tengo la figura del ciclohexano. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Enumerarlo por donde yo quiera. ¿Cierto? Cuando me dan el nombre para hacer la estructura, yo lo puedo enumerar por donde yo quiera. Entonces yo cojo carbono 1, cojo carbono 1, cojo carbono 2, cojo carbono 3, cojo carbono 4, cojo carbono 5 y cojo carbono 6. Y cojo carbono 6, ¿cierto? Esperen aquí, carbono 6. Ahí estaría el carbono 6, ¿cierto? Ahí ya la enumeré. Entonces me dicen que en el carbono 1 va un etil. En el carbono 1 va un etil. Entonces yo cojo CH2, CH2, CH3. Entonces yo coloco el etil en el carbono 1, ¿cierto? Me dicen que en el carbono 2 va un metil. En el carbono 2 va un metil, entonces yo cojo CH3 y lo pongo, ¿cierto? Ahí estaría pues la estructura. Así es como ustedes lo deben de hacer, ¿cierto? Recuerde, cuando me dan el nombre para hacer la estructura, les recomiendo que primero hagan la estructura, ¿cierto? La enumere y los radicales lo van a colocar de acuerdo a la posición donde vayan, ¿cierto? Ahora, cuando me dan la estructura para hacer el nombre, ¿cierto? Vamos a verla.
Bueno, aquí tenemos la estructura para nombrarla, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que identificar los radicales, ¿cierto? Tenemos que identificar primero los radicales. Identificamos primero los radicales. Aquí yo tendría un radical. Tendría un radical. A ese lado tendría el otro. Y a ese lado tendría el otro, ¿cierto? Ahí ya tengo los radicales, ¿cierto? Entonces este sería el metil. Ese sería el metil. Este sería el metil, otro metil. Y este sería, borrémoslo aquí, sería el etil, ¿cierto? Sería el etil, ¿cierto? Ahí ya tengo, bueno. Ahora, ¿qué hago? Tengo que mirar qué radical tiene mayor carbono. Le repito, ahora tengo que mirar qué radical tiene el mayor número de carbono, ¿cierto? Entonces, vemos que el metil tiene un carbono, este tiene un carbono y este tiene dos carbonos. Como ese tiene dos carbonos, entonces yo tengo que empezarlo a enumerar desde aquí. Entonces, este sería mi carbono número uno. Les repito, tengo que empezarlo a enumerar a partir donde esté ubicado el radical con el mayor número de carbono. Entonces, en este caso, como el etil tiene el mayor número de carbono, entonces yo lo empiezo a enumerar aquí. Entonces, y los otros radicales tienen que tener los menores números, ¿cierto? Entonces, si este es el uno, este sería el 2. Perdón. Este sería el 2. El 2. Borremos aquí. Este sería el 2. ¿Por qué no lo puedo empezar? ¿Por qué no lo puedo empezar a enumerar de aquí hacia acá? Porque recuerden que debo de tener que los radicales tengan la menor posición posible. Entonces, la menor posición posible entonces sería que si este es el 1, entonces este sería el 2. Este sería el 3. Sigue el 4, que sería ese. Sería el 4. Ahora viene el 5. Perdón. El 5, que sería ese. Y el 6, que sería el 6, que sería este. Sería ese, ¿cierto? Mire que ese quedó con el 1, ese quedó con el 2, con el 4. Esa es la menor posición posible que puede sacar de ahí. Si lo coloco, ese sería, y ahora sigue el 7, el carbono 7. El carbono 7. El carbono 7, ¿cierto? Mire que quedaron con, los radicales quedaron con la menor posición. Carbono 1, carbono 2, carbono 4, ¿cierto? Si aquí hubiera uno, entonces sería carbono 3. Entonces, ahora ¿qué tengo que hacerlo? Tengo que empezarlo a nombrar en orden alfabético. Entonces yo digo, recuerden que primero en la E, entonces yo digo etil, un etil. Entonces, en el carbono 2 y en el carbono 4 tengo metil. Entonces digo 2,4. Entonces, recuerden que cuando yo tengo dos radicales del mismo, entonces yo coloco el di y el nombre metil. Y la cadena o la estructura o la figura la vamos a colocar ciclo y el nombre de la estructura que sería etano, ¿cierto? Y eso sería pues todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Chao.